Hola, los que no me conocéis, soy Santiago Higuera, profesor en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Los lenguajes de programación han ido evolucionando a lo largo de la historia. Por una parte han ido mejorando las capacidades de cómputo de los ordenadores, por otra parte pues ha ido evolucionando la propia ciencia de la programación. En un principio todos los lenguajes eran del tipo imperativo, basados en procedimientos. Más adelante surgió la que se llama la programación orientada a objetos y actualmente está muy en boga la denominada programación funcional. Pues bien, hoy os voy a explicar un par de características que tiene el lenguaje M de MATLAB y Octave que enlazan con esta programación funcional. Por una parte vamos a hablar de funciones anónimas. Se trata de asociar una expresión a un identificador, a un nombre de variable, y poder utilizarla en los cálculos sin necesidad de crear esa función en un fichero, digamos, ¿vale? Sería como una forma simplificada de lo que en programación funcional se denominan las funciones lambda. Por otra parte, vamos a hablar de las referencias a funciones. En este caso se trata de poder pasar como parámetros una función a otra función, ¿vale? Esto sí es una característica muy potente y muy específica de la programación funcional y que dota al lenguaje de gran potencia. Son dos características muy interesantes y espero que también os lo parezca a vosotros. Las funciones anónimas son una forma de crear una función asociada a un nombre simbólico a partir de una expresión hiper sencilla que quepa en una línea. Hay dos maneras de crearlas, mediante una referencia a una función que hemos llamado. En este caso lo que hacemos es poner el nombre simbólico y el signo igual, al cual le asignamos, ponemos el símbolo arroba, entre paréntesis las variables que intervengan en la expresión y a continuación pues la expresión que tiene que asociar el sistema a ese nombre simbólico. Aquí hemos puesto un ejemplo, por ejemplo, ponemos como nombre simbólico f igual arroba entre paréntesis x e y, que son las variables que intervienen en la expresión, y a continuación pues la expresión, que en este caso es x cuadrado más y al cuadrado. A partir de ese momento podemos usar la f como si fuera la propia expresión, y si ponemos por ejemplo f de 2, 3, el sistema evalúa el 2 como la x, la 3 como la y, y evalúa 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y nos devuelve un 13. Otra manera de obtener una función de estas anónimas es mediante la función del sistema inline. La función inline funciona, se pone el nombre simbólico y el igual, y a inline se le pasa entrecomillada, en este caso va entrecomillada la expresión que queremos evaluar. Opcionalmente se pueden pasar los nombres de las variables también entrecomilladas, normalmente no hace falta. Aquí hemos puesto un ejemplo, el mismo ejemplo que antes, pero resuelto con la función inline. Ponemos f igual inline y entrecomillada la expresión que queremos que evalúe, que en este caso es igual que antes, x al cuadrado más y al cuadrado. Igual que antes, si ponemos f de 2, 3, pues él evalúa 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y nos devuelve un 13. Veis que no hemos puesto los nombres de las variables x e y, normalmente no hace falta. Bueno, las referencias a la función es un concepto asociado, pero que es diferente. Crear una referencia a una función lo que hace es crear una variable, un nombre simbólico, que está asociado a una función determinada. La función puede ser del sistema o una función creada por nosotros. Hay también dos procedimientos para hacerlo. Mediante el símbolo arroba lo que se hace es poner el nombre de la referencia y arroba el nombre de la función. Entonces aquí hemos puesto un ejemplo. Por ejemplo, hemos creado una referencia a la función raíz cuadrada del sistema, la función sqrt. Pues ponemos f igual arroba sqrt y a partir de ese momento podemos usar la f como si fuera la función que le hemos asociado.
Entonces, si ponemos f de 4, pues él calcula la raíz cuadrada de 4 y nos devuelve un 2. Esto de crear una referencia a función nos permite utilizar el nombre simbólico de la función como parámetro para pasarlo a su vez a otras funciones. Por ejemplo, aquí he puesto mi función de f a b. Mi función podría ser una función que calcula, por ejemplo, imaginaros que calcula el máximo de una función en el intervalo AB. Entonces, para que mi función sirva para calcular el máximo de cualquier función, pues la función entra como parámetro. Tenemos que pasar una referencia a la función de la cual queremos calcular el máximo. Y de esta manera, pues la función de máximo me sirve para cualquier función. Hay otra manera de crear una referencia a una función que es mediante la función del sistema strToFunc. En este caso lo que se hace es poner el nombre de la referencia y igual a strToFunc y el nombre de la función entrecomillado. ¿Vale? Hemos puesto aquí un ejemplo, el mismo ejemplo con la función raíz cuadrada. Yo puedo crearme una referencia f a una función mediante strToFunc y poniendo el nombre de la función raíz cuadrada entrecomillado. A partir de ahí yo puedo usar la f como si fuera la función raíz cuadrada y si pongo f de 4 pues me devuelve 2. ¿Qué ventaja tiene este procedimiento? Bueno, pues que como crea la referencia a función a partir del nombre entrecomillado, es decir, a partir de una cadena de caracteres, pues esta función se la podríamos pedir al usuario mediante un input, leer una cadena de caracteres del usuario que tiene el nombre de la función que quiere evaluar y luego, pues bueno, podríamos pasársela a esa función genérica que opera sobre cualquier función, ¿vale? Los nombres de funciones pues también los podríamos tener guardados en un fichero y leerlos y procesarlos a posteriori. Vamos a ver unos ejemplos de estos conceptos que hemos aprendido. En primer lugar, acerca de las funciones anónimas. Bueno, pues vamos a crear una función anónima con el operador arroba entre paréntesis hay que poner los nombres de las variables. Vamos a poner, por ejemplo, x y z. Y a continuación, pues la expresión que queremos que asigne a la función f. Podemos poner x al cubo menos 2 por x al cuadrado menos 3 por x por y menos z al cuadrado, por ejemplo. Entonces, a partir de este momento, nosotros podemos usar la función f pasándole los valores de x y de y de z y no tener que volver a teclear la expresión cada vez. Podríamos poner, por ejemplo, el valor de la función f en el punto 1, 1, 1 y, bueno, nos daría menos 5 en el punto 1, 2, 3 y nos daría menos 16. ¿Vale? Bueno, un campo en el que puede ser de utilidad esto de las funciones anónimas es para hacer los plots. ¿Vale? En este caso, pues vamos a crear una función g que contenga la función que queremos plotear. Esta vez lo vamos a hacer con inline, se puede hacer indistintamente con inline o con arroba. En el caso de inline, la expresión hay que ponerla entrecomillada, ¿vale? Entonces vamos a representar, por ejemplo, una parábola y aquí, fijaros que pongo x punto elevado a 2 menos 3 por x más 7. Cierro comillas, cierro paréntesis. Bueno, fijaros que he puesto x punto elevado a 2. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ya veréis que voy a operar sobre un vector de x's para hallar las y's y para que lo opere bien necesito hacer el operador elevado punto a punto, es decir, voy a querer que cada x la eleve al cuadrado. En el caso del 3 por x no hace falta, ya sabéis que un escalar por un vector multiplica cada componente del vector por el escalar y para la suma tampoco, pues sumará 7 al vector resultante que tengamos. Bueno, si damos return, pues se nos crea la función g y ahora pues vamos a crear el vector de las x donde queremos hacer el ploteo.
vamos a ver con un linspace, pues por ejemplo vamos a plotear entre x igual a menos 5 y x igual a 5 y vamos a usar, pues por ejemplo, 100 puntos, ¿vale? Bueno, ahí se nos generan los vectores, el vector x con 100 componentes entre menos 5 y 5, y ahora para generar las i's, pues no tenemos más que hacer g de x, pues porque hemos tenido la precaución de que pueda operar el vector con el x punto elevado al cuadrado, pues simplemente hacemos y igual a g de x y se nos generan las i's. Si nos fijamos aquí en el workspace, pues veréis que se han generado 100 valores de x y 100 valores de y, que son los que vamos a hacer el plot. Bueno, para hacer el plot, pues simplemente hay que pasarle el vector de las x, el vector de las y y por darle alguna gracia, vamos a poner por ejemplo que sea de color rojo y con un grueso de línea de 3 píxeles, de 5 píxeles. Bueno, cuando hacemos el plot, la ventana del plot se nos ha quedado por ahí descolocada, la buscamos, está por aquí la ventana del plot, entonces pues bueno, si ampliamos un poco pues vemos que hemos dibujado pues efectivamente la parábola está en el intervalo menos 5, 5, ¿vale? Vamos a ver ahora un par de ejemplos del tema de las referencias a funciones. Las referencias a funciones son muy útiles cuando queremos codificar funciones genéricas que sirvan para utilizarse con otras funciones, ¿vale? Es decir, es cuando queremos poder pasar funciones como parámetros a otras funciones. Imaginaros que lo que queremos es hacer una función que calcule el máximo de cualquier otra función en un intervalo que le digamos, ¿vale? Bueno, esto para hacerlo se hace de la siguiente manera. Vamos al editor y vamos a crear la asignatura, la cabecera de la función que vamos a crear. Siempre hay que empezar con la palabra clave function, poner los valores que devuelve la función. En este caso lo que queremos calcular es máximo, ¿vale? Máximo es la x donde se produce la máxima y. Entonces vamos a devolver el valor de la x en donde se produce el máximo y el valor de la y corresponde, ¿vale? Ya veis, ponemos los valores que va a devolver la función entre corchetes, el signo igual y ahora el nombre de la función. Bueno, vamos a llamar máximo a la función y ahora entre paréntesis tendremos que poner los parámetros que va a recibir la función. Los parámetros, en primer lugar, va a recibir la función sobre la cual queremos calcular el máximo, ¿vale? Vamos a llamarla f a ese parámetro. Luego los extremos del intervalo en el que vamos a buscar el máximo, en el que vamos a buscar en un intervalo AB. Y por último vamos a pedir un parámetro que diga el número de puntos con los que queremos hacer la aproximación. El método que vamos a aplicar es el método que se llama de fuerza bruta. Nosotros tenemos el intervalo en el eje X donde buscamos el máximo y lo que vamos a hacer es dividir ese intervalo en muchos puntos, ir viendo la y de cada punto y donde nos dé la y máxima, pues esa vamos a decir que en ese punto se produce el máximo, ¿vale? Cuanto más puntos dividamos el intervalo, pues más precisión tendremos a la hora de calcular ese máximo. Bueno, una vez que tenemos la asignatura o la cabecera de la función, lo grabamos, y como es una función, pues el fichero donde esté guardada tiene que llamarse igual que hayamos llamado a la función. En este caso, como veis, pues máximo.m es el nombre del fichero que creamos. Bueno, vamos a resolverlo de dos maneras. En primer lugar, vamos a resolverlo en el supuesto de que tengamos la seguridad de que la función f opera bien con vectores, ¿vale? Que está bien pensada, con sus puntos por, sus puntos elevados, para que si le pasas un vector, pues te calcule la imagen, la f de cada punto del vector, ¿vale? Bueno, pues suponiendo ese supuesto, pues primero calculamos las x en ese intervalo AB, lo podemos hacer con un linspace, que entre A y B
pues tiene que generar la n esta que recibe la función de parámetro, pues esta n podemos considerar que es el número de puntos que queremos usar en la aproximación, en cuyo caso aquí pondríamos n, o el número de subintervalos en los que vamos a dividir la función, ¿vale? Perdón, el intervalo a b. Si fuera el número de puntos, pues aquí directamente pondríamos n, y si fuera el número de subintervalos, pues pondríamos n más 1. Con n más 1 intervalos, perdón, con n más 1 puntos, tendríamos los n subintervalos. Bueno, no tiene mucha importancia, un punto más o menos. En segundo lugar, necesitamos las i's correspondientes a esas x. Entonces, como hemos dicho que damos por hecho que la función f opera bien sobre vectores, pues podemos simplemente poner f de x, ¿vale? La función f pues será la que sea. Esa es la utilidad de esto de las referencias. Entra una referencia y la función f pues será distintas funciones cada vez que lo ejecutemos. El que tengamos la seguridad de que opera bien sobre el vector x, es decir, que cuando hagamos f de x, pues lo que nos va a devolver es un vector y con el mismo número de componentes, y que cada componente es aplicar la función a la componente x correspondiente. Bueno, una vez que tenemos las x y las y, lo que tenemos que hallar cuál es la y máxima, entre todas esas y, cuál es la máxima. Esto pues lo podemos hacer simplemente diciendo que Imax es igual, voy a quitar la rayita roja, que Imax es igual, y con la función máximo del sistema de lenguaje, pues le pasamos el vector y nos devolverá el valor de la y máxima, ¿vale? Pero claro, nosotros queremos devolver también el valor de la x en el que se produce ese máximo, ¿vale? No solo el valor máximo que tiene la y, sino el valor de la x correspondiente. Entonces necesitamos saber dentro del vector y en qué índice, en qué posición se está dando este valor máximo. Para hallarlo, pues bueno, podemos decir que el índice donde se produce ese valor máximo, podemos usar la función find. La función find le pasas un vector, una matriz, una expresión lógica de resultado verdadero o falso realizada sobre un vector o sobre una matriz, y entonces nos devuelve un vector con los índices en donde esa expresión resulta verdadera, ¿vale? En este caso lo podemos decir que y, el vector y, tenga el valor y máximo precisamente, ¿vale? Con esto la función find nos devuelve un vector con los índices en donde sucede que el vector y tiene de valor y max. Claro, puede pasar que haya más de uno, ¿eh? Puede pasar que en más de un sitio se dé el valor y max. Nosotros, nuestra función de máximo, lo que va a hacer es devolver la primera posición en la que se dé ese máximo, solo la primera posición, ¿vale? Entonces, el valor x max será, dentro del vector x, la componente que ocupa el lugar índice, pero como índice puede ser un vector, pues vamos a poner la primera componente de ese vector, es decir, la primera posición en donde suceda que se da el valor y max ese dentro del vector y. Bueno, pues con esto ya tenemos el programa desarrollado, podemos grabar y vamos a probarlo en la ventana de comandos, ¿vale? Si nos vamos a la ventana de comandos, vamos a borrar pantalla y a borrar memoria. Nosotros vamos a llamar a la función, vamos a recoger los valores en unas variables x más y más, ya sabéis que podríamos llamarlas de otra manera, no es necesario que se llamen igual que la función. Y lo primero que le tenemos que pasar a la función máximo es una referencia a la función de la que queremos calcular el máximo. La referencia, pues si es una función del sistema, ponemos arroba y el nombre de la función. Por ejemplo, puede ser la función sin, la función sen. Hay que pasársela con arroba para que él sepa que es una referencia a esa función. Luego los extremos del intervalo, bueno, podemos calcular el valor del máximo entre 0
y 2 por pi, por ejemplo, y el número de puntos o de subintervalos con los que vamos a hacer ese método de fuerza bruta para calcular. Vamos a suponer que usamos 1000 subintervalos, ¿vale? Bueno, si ejecutamos, nos da que el valor máximo es 1, que la I máxima es 1, y que se produce en x igual a 1,5708, que es pi medio, ¿vale? Esto, con este método que hemos hecho, pues la precisión depende mucho del número de subintervalos que usemos. Si, por ejemplo, volvemos a llamar a la función, pero en vez de 1000 puntos ponemos 9, por ejemplo, pues vemos que no encuentra exactamente el máximo. De verdad se produce en x igual a pi medios, pero bueno, con pocos puntos, pues, lógicamente la precisión no acierta con el valor exacto, ¿vale? Bueno, en el caso de que quisiéramos usar otra función de la que queremos, podríamos a lo mejor pedírsela al usuario, ¿no? Decirle al usuario, oiga, dígame la función de la que quiere usted hallar el máximo, ¿vale? Para eso, pues vamos a hacer un pequeño programita, hacemos un programa nuevo, que va a ser un programa que le pedimos la función al usuario, lo vamos a llamar ff, igual a input, y le pedimos al usuario la función de la que queremos calcular el máximo, ¿vale? Como lo queremos leer como cadena de caracteres, ya sabéis que conviene poner aquí en la función input, hay que poner un segundo parámetro s de string para que directamente lo interprete como una cadena de caracteres, si no obligaríamos al usuario a tener que teclear las comillas. Y no tiene que teclear el usuario comillas, simplemente teclea el nombre de la función que quiera y de la que se va a calcular el. En este programa le tendríamos que pedir al usuario también los valores de los extremos del intervalo, ¿no? El input, el valor del extremo A y el valor del extremo B. Y también el número de subintervalos que queremos que utilice la función en el redondeo. Bueno, ya vamos a darle unos cartelitos explicativos, pues me parece. Entonces, una vez que tenemos estos datos, para llamar a la función le tenemos que pasar una referencia a esa función que ha tecleado el usuario. Ahora no podemos poner arroba y lo que ha tecleado el usuario, porque es una cadena de caracteres, no es nombre de una función. Pero para convertirlo en una referencia a función hay que utilizar la función strToFunc y pasarle la cadena que queremos convertir. ¿Vale? De esta manera pues creamos la referencia a la función y ahora sí podemos llamar a nuestra función de máximo y le pasamos la referencia a la función, el extremo A, el extremo B y la N. ¿Vale? Bueno, pues este programa lo podemos grabar con el nombre que consideremos, P1, por ejemplo, programa 1. En una función podemos elegir el nombre y ahora cuando ejecutemos el programa, pues lo que va a pasar es que le va a pedir al usuario qué función quiere calcular el máximo y los valores, el extremo. Por tanto, hay que darse cuenta de que aquí necesitamos, para generar la referencia, tenemos que poner esta expresión con el strToFunc. Si pusiéramos @ff no funcionaría porque no es un nombre de función, sino que es una cadena de caracteres, ¿vale? Bueno, vamos a probarlo. Entonces, en la ventana de comandos, pues, ejecutamos el programa P1, nos pide la función, podemos teclear, bueno, la función que consideremos, podemos teclear, por ejemplo, en este caso, la función coseno, ¿sí? El valor A, vamos a hacer igual que antes, entre 0 y 2pi, 2 por pi, y con 1000 subintervalos.
no nos ha escrito nada porque nos hemos dejado por ahí un punto y coma puesto, ¿vale? Entonces vamos a quitar el punto y coma para que lo enseñe, o vamos a hacerlo más bonito. Hacemos un fprintf donde ponemos los valores tanto por ciento punto 4f y max igual a tanto por ciento punto 4f. Mostramos las dos variables con 4 decimales, ¿vale? Hay que poner que marque el xmax y el max, y grabamos y volvemos a ejecutar el programa P1. La función le decimos el coseno, el A le decimos 0, el B le decimos 2 por pi, y me vais a permitir que me cambie de lado para no estorbar, y la n pues vamos a poner 1000 subintervalos, por ejemplo. Entonces pues ahora sí dice que el máximo se produce en x igual a 0, en ángulo 0, y que el máximo es 1, ¿vale? Bueno, volvemos a la ventana de composición de este vídeo. Bueno, vamos a ver por último cómo resolver el problema que decíamos. Vamos al editor, a la función que hemos creado, cuando no tenemos la seguridad o sabemos de cierto que la función f no opera con los vectores punto a punto, ¿vale? En ese caso no podemos hacer como hemos hecho aquí, de aplicar la función f al vector de las x para obtener las y's, sino que tenemos que hacer un bucle e ir calculando cada y mediante un bucle, aplicando la función f a ese punto x concreto, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo. Para ello vamos a borrar desde aquí para adelante la generación de los puntos x nos vale, pero ahora para generar los puntos y tenemos que hacer un bucle for i igual 1 hasta bueno, hay n más 1 puntos, ¿vale? N más 1 puntos, y entonces en cada punto vamos a ir calculando la y. Y podemos hacerlo de dos maneras. Podemos generar el vector de las y's y guardarlo, pero como realmente no lo vamos a usar, o sea, no lo vamos a devolver. Si lo devolviéramos, pues bueno, pero no devolvemos el vector de las y's, solo vamos a devolver el valor y max. Entonces pues vamos directamente a poner a irnos guardando solo el valor de Imax sin necesidad de guardar todo el vector, ¿vale? Bueno, primero tenemos que calcular el primer elemento. Vamos a aplicar el algoritmo del máximo que hemos aprendido en clase. Entonces nos tenemos que guardar el primer elemento. Entonces el primer elemento le vamos a guardar el primer elemento del vector de las y's, que sería aplicar la función f al x de 1, a la primera componente de x, ¿vale? Y como queremos guardar la posición también, pues tenemos que ir guardando el índice, y entonces el índice, bueno, en esta primera iteración es 1, el índice es 1. Ahora el bucle lo podríamos hacer desde 1, pero bueno, el 1 en realidad ya lo hemos evaluado, podríamos empezar aquí en 2, ¿vale? Entonces for i igual 2 hasta n más 1, lo que vamos a hacer es calcular la i es igual a f. Bueno, vamos a hacerlo separado para que lo veáis bien. La x actual, xact, es igual a x de y, a la componente y del vector x. La y actual es igual a aplicar la función f a la x actual, ¿vale? Y ahora miramos a ver si la y actual es más grande o no que la y máxima que estamos guardando, ¿vale? Entonces lo que hacemos es if y actual es mayor que la y max que tenemos guardada, ¿ven? Pues en ese caso
cambiamos y nos guardamos la I actual, decimos Imax igual a I actual. Además no queremos guardar el índice, ¿vale? Entonces el índice igual a la I que hay en ese momento, que es el que para este valor máximo, ¿no? Bueno, cuando salgamos de este bucle, pues en la variable Imax tendremos el valor máximo de la I. En este caso no va a ser como antes, en este caso va a ser, bueno, sí, va a ser el mismo, el primero, ¿vale? Si hubiéramos puesto mayor o igual en el IAD, tendríamos el último, pero no hemos puesto mayor, pues si sale un I máximo más adelante, pues no lo va a guardar, va a seguir con el que había. Entonces, cuando salgamos del bucle, cuando estemos aquí detrás del bucle, pues tendremos en Imax el valor de la máxima I, la primera vez que se produzca, y en el índice la componente en la cual se produce ese máximo, ¿vale? Nos falta simplemente ajustar el Xmax, ¿vale? El Xmax será la componente de X que corresponde al índice que tenemos guardado, ¿vale? Con esto pues están calculadas todas las variables que tenemos que devolver. Tenemos que devolver Xmax y Imax. Y, tenemos pues Xmax calculado y el Imax el que ha salido del bucle, ¿vale? Bueno, pues vamos a guardar el programa y a ejecutarlo parecido a lo de antes. Podríamos ejecutarlo otra vez a través de nuestro programa P1 que nos pide todo, ¿vale? La función, bueno, vamos a meter la misma para ver que nos da los mismos resultados. La función coseno entre 0 y 2 por pi y con 1000 puntos, ¿vale? Nos vuelve a dar que el Xmax se produce en 0, 0, 0 y con un valor de I de 1, que es el coseno de 0, que es 1, ¿vale? Bueno, pues con esto queda explicada esta lección. Es un tema interesante, el de las funciones anónimas y las referencias de funciones, y no solo interesante, sino también importante de cara a los exámenes que hagamos y eso. Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.